Exposición del RA número 8, el cual había dejado una investigación. La primera pregunta de esta investigación decía: ¿qué es mando y regulación de motores eléctricos? Dice: circuito de mando o maniobra. Es el encargado de controlar el funcionamiento del contactador. Normalmente consta de elementos de mando, pulsadores, interruptores, entre otros, identificados la primera letra con una S. Elementos de protección, bobinas de contactadores, temporizadores y contactos auxiliares. Este circuito está separado eléctricamente del circuito de potencia. Los puntos de regulación de un motor son diferentes dependiendo del momento de funcionamiento. Durante el arranque, el motor tiene que vencer la energía que supone su peso hasta alcanzar la velocidad de su funcionamiento. En este tiempo consume de 3 a 4 veces más de su consumo normal. ¿Qué es mando y regulación de motores eléctricos? La segunda pregunta: ¿qué es constitución de los sistemas de mando y regulación? Dice: hay varias clasificaciones dentro de los sistemas de control, atendiendo a su naturaleza. Son análogos, digitales o mixtos. Atendiendo a su estructura, número de entradas y salidas, puede ser control clásico o control moderno. Atendiendo a su diseño, pueden ser por lógica, difusa, redes neuronales, algo así. También los sistemas de control son aquellos dedicados a obtener la salida deseada de un sistema o proceso. En un sistema general se tienen una serie de entradas, referencia, que provienen del sistema a controlar, llamado planta, y se diseña un sistema para que a partir de esas entradas se modifiquen ciertos parámetros en el sistema de planta actual que ya existía. Esa fue la pregunta número 2. La pregunta número 3 dice: ¿cuáles son los dispositivos de mando y regulación? Dice: las válvulas son dispositivos de mando que distribuyen el aire comprimido hacia los elementos de trabajo o utilización, ya sean los receptores, y controlan su funcionamiento. También tenemos los elementos encargados del mando y regulación. Los circuitos neumáticos son las válvulas, como ya dije anteriormente. Podemos definir la válvula como dispositivo para controlar o regular el arranque, parada y sentido, así como la presión o el flujo del medio de presión impulsado por un compresor, una bobina de vacío o depósito acumulador. Como ejemplos están los interruptores, los conmutadores, selectores, pulsadores de llave, entre otros. La pregunta número 4 dice: ¿qué son elementos de control? Los elementos de control que permiten realizar la conexión y desconexión de los circuitos eléctricos. Existe una gran cantidad de tipos y variantes de elementos de control y mando. Aquí tenemos como ejemplo el interruptor. Dice que son componentes que permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica según el estado en que se encuentre. Son los que emplean generalmente para gobernar la luz de una habitación. Eso, un ejemplo, el break del switch, cuando no va a prender el bombillo, que normalmente cuando está en on está encendido, cuando está en off es apagado. Ahí lo dice muy claro que como son los que emplean generalmente para gobernar la luz de una habitación, el switch, el interruptor es esa vaina. Los conmutadores presentan un aspecto idéntico a los interruptores, pero interiormente
tienen otro tipo de contacto que permiten controlar una lámpara desde dos puntos conmutados. Alternativamente, su símbolo es como el tic-tac, que bueno, eso mismo. Los pulsadores son componentes que permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica cuando se actúa sobre ellos. Tienen la característica de que un resorte los mantiene en una posición estable y pueden estar normalmente abiertos, es decir, desconectados, o normalmente cerrados. Son los que se emplean para hacer sonar un timbre o controlar la lámpara interior de un frigorífico, de la nevera o del freezer, algo así. Tenemos también los relés. Cumplen la misma función que los interruptores, pero en lugar de activarse manualmente, su conexión o desconexión se realiza por medio de un circuito eléctrico auxiliar por el que circula una corriente de valor reducido que activa la bobina de un electroimán que atrae a una lámina metálica que actúa como contacto del relé. Puede tener uno o más conjuntos de contactos conmutados, de modo que puede servir para abrir o cerrar uno o más circuitos. La pregunta número 5 tenemos: ¿qué son relays y contactadores? Dice, tanto los relays como los contactadores son dispositivos electromecánicos, como ya dije anteriormente, que usan un solenoide electromagnético para accionar uno o más pares de contacto. Un relay o contactador de un solo polo tiene un solo par de contactadores. También hay relays y contactadores bipolares, y la cantidad de contactadores puede ser bastante grande. Pueden estar normalmente abiertos o normalmente cerrados. Algunos relays también tienen contactadores de dos vías que combinan un contacto con normalidad abierto y normalmente cerrado. Los relays están bien para conmutar cargas de corriente baja y media a voltajes relativamente bajos, y están disponibles en muchos factores de forma, incluidas las versiones de montaje en placa y enchufable, diseñadas para soldarse. Tenemos también la pregunta número 6. Esta dice, ¿qué son elementos de protección y medida? Dice, son dispositivos que protegen el circuito de sobrecargas, de tensión y al operario de posibles accidentes. Tenemos aquí el fusible. Dice, está formado por un hilo de cobre que se funde si hay sobrecarga, abriendo el circuito. Se coloca en serie con el circuito. Este impide que pueda quemarse algún componente de lo que está en el circuito. Dice, el fusible se conecta en serie con los componentes que queremos proteger para que no se quemen. También tenemos el interruptor diferencial. Este dice que es el elemento de la instalación eléctrica en viviendas, locales o industrias, que se encarga de proteger a los usuarios frente a un mal funcionamiento de la instalación. Lo verás con más detalle en el aparato de instalaciones en viviendas. Tenemos también la instalación de puesta a tierra y contra el rayo. Es una instalación que se dispone para llevar hasta el subsuelo aquellas corrientes que están presentes en el edificio y que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, cuando existe alguna avería.
Las interacciones contra el rayo añade la puerta a tierra, un pararrayos que atrae los rayos que caen en las inmediaciones del edificio para así llevarlos también a la tierra y evitar que causen daño al edificio y a sus ocupantes, a sus habitantes. ¿Qué es un arranque de máquinas eléctricas? Dice, se denomina arranque de un motor al régimen transitorio en el que se eleva la velocidad de este desde el estado de motor detenido hasta el de motor girando a la velocidad de régimen permanente. Para que el conjunto comience a girar, se necesita que el par motor supere al par resistente, de manera de generar una aceleración angular del arranque. El proceso de arranque finaliza cuando se equilibra el par motor con el par resistente, estabilizándose la velocidad de giro y la velocidad de giro del motor. La pregunta número 8. ¿Qué son variación de velocidad de máquinas eléctricas de corriente continua y de corriente alterna? Dice, en un sentido amplio, un dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos empleados para controlar la velocidad giratoria maquinaria, especialmente de motores. Un variador de velocidad puede consistir en la combinación de un motor eléctrico y el controlador que se emplea para regular la velocidad de este. La combinación de un motor de velocidad constante y de un dispositivo mecánico que permite cambiar la velocidad de forma continua también puede ser designado como variador de velocidad. Bueno, esto fue todo.